Es necesario que conozcamos para que nos movamos en la verdad del Todopoderoso. Habíamos visto en las dos lecciones anteriores, vimos el fundamento bíblico, que el diseño original siempre fue el Padre y el Hijo, ¿verdad? El, Hay bastante fundamentación, nunca se habla de Trinidad. Vimos en la clase 2 el tema de la parte histórica, cuándo empezó a utilizarse la Trinidad. ¿Y por qué esto clave? Porque viene Shavuot, que es una fiesta en que es entregado el Ruach para entregarse la Torá. Y no hay Torá, eh, mejor dicho, no hay prosperidad, no hay bendición financiera, no hay sabiduría del cielo sin obediencia a los mandatos. Entonces es clave que yo conozca la verdadera operación, dimensión del Espíritu del Padre para acceder a todo eso. Solamente la verdad, las escrituras es lo que nos va a nutrir y a darnos crecimiento. Shalom a todos mis amados hermanos, a todos los que se van conectando, a Cristina, a mi hermana Rocío, Patricia, Viviana, a mi hermana Meli, del pastor Ramiro, un fuerte abrazo. A mis amados padres también un fuerte abrazo. A Guillermo allá en España un abrazo. A mi hermana Nancy, a Jonás y a todos mis hermanos de Ibarra un fuerte abrazo. Y a todos los que están conectándose, que la paz de nuestro abacados esté con ustedes. En esta lección, esta parte 3 y parte final de acerca de diseño celestial, Ruach, la Trinidad o Ejad, vamos a ver ahora unos textos bíblicos que han sido controversiales y vamos a ver el origen, porque mucha de la doctrina trinitaria se basa precisamente en unos 3, 4 versículos que hay en el pacto renovado. Nunca se menciona en las escrituras Trinidad. Y vamos a ver ahora dos versículos, especialmente Mateo 28 y Primera de Juan 5, que tratan esto, y vamos a ver, a estudiar esos textos, y vamos a hacer un estudio eh, filológico, arqueológico, etcétera, etcétera. Bíblico también, nunca la escritura debe faltar, y determinar la verdad de determinados textos que están puestos ahí para que nosotros podamos tener la verdad, porque el fin de todo asunto es que conozcamos la verdad. Eso lo dijo Yeshua, ¿no? Y esta es la verdad, la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien has enviado. Nadie conoce al Padre si no le revela el Hijo, y nadie conoce al Hijo si no le revela el Padre. Miren, ahí está la interacción. Yeshua siempre habló del Padre y del Hijo, un trabajo interactivo, un ejad total, que es la que quiere el Padre que tengamos con nosotros, que quiere tener con nosotros. Vamos a empezar entonces el estudio del día de hoy con, con este tema que es clave, que es necesario, y yo sé que es controversial, repase, porque yo sé que tiene muchas dudas, muchos temores que genera esto, porque lo nuevo siempre genera temor. Pero por ser nuevo, porque no lo haya escuchado antes, o porque yo no conozca, o porque venga a plantear algo diferente, no quiere decir que sea mentira, no quiere decir que sea error. Mi mente debe estar en esta etapa, una mente eh, educable, una mente enseñable y con una actitud de desaprender todo aquello que había aprendido que no estaba alineado a la Torah del Padre, que no estaba alineado a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces mi actitud debe ser aprender a la verdad de lo que dice las Escrituras, de lo que dice nuestro amado Yeshua. Luego, al final, ustedes pueden plantear algunos textos que tengan duda para revisarlo. Lo pueden escribir por el chat de Facebook para responder sus inquietudes. Muy bien, vamos a ver la clase 3, que tiene que ver con textos controversiales. El primero, de cajón, Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, a partir de este se dice, sí, hay la Trinidad, está en la Biblia, sí, es cierto, está escrito, pero debemos recordar, hay muchos textos, y ustedes han de ver ahora, que favorecen a ciertas doctrinas. En otros textos mismos no aparece esta fórmula del Padre, del Hijo y del Espíritu. Los apóstoles, Pablo, Pedro, ellos bautizaban en el nombre de Yeshua, en el nombre del Mesías, no utilizaban la fórmula trinitaria. Entonces, si este texto me está diciendo algo, y los apóstoles que vivieron con el Mesías hacían algo que no va de acuerdo a este texto, yo debo plantearme y decir, bueno, estudiemos y veamos, porque aquí está pasando algo, ¿verdad? Una mente
abierta, lógica, porque la lógica no está peleada de la emuná. La sabiduría no está peleada de la escritura. Se unen, más bien la sabiduría del cielo es lo que nos da la sabiduría humana en bien, en justicia. Toda la ciencia buena viene de parte del Padre, la aplicación buena de la ciencia viene de parte del Padre. Todo viene del Padre porque Él todo lo creó. El uso que le damos, eso es lo que marca diferencia. Y de donde usted obtiene eso, eso también marca diferencia, porque puede obtener las dos cosas. Una, a través del árbol del conocimiento del bien y del mal, a través de las tinieblas, a través de la ciencia, o puede obtener eso a través de la revelación que le puede dar el Espíritu del Padre, el Espíritu del Mesías también. Entonces vamos a ver, ahí tienen en pantallas y voy a habilitar mi puntero para que ustedes puedan mirarlo. Para que exista esta del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, especialmente del Espíritu Santo, esta parte final que estoy subrayando, todo neumatos, debería estar en el diseño original. Esta debería ser la expresión para que sea el Espíritu Santo. Pero en la realidad, y voy a esperar unos momenticos, alguien tal vez esté tomando una foto, esté tomando una captura de pantalla. Debería estar esto en un texto, en el texto griego en que se hizo en que se hizo la escritura. Pero uno de los textos, el que tienen ustedes ahí, recuerden que los escritos griegos del Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, Pacto Renovado, o escritos apostólicos también como se los conoce, vienen a partir del año del 300 en adelante, del siglo IV después del Mesías de la Era Común. No son los escritos originales. Entonces, uno de los códices más antiguos, que se llama el códex o códice sinaítico, ahí en ese texto, en la parte de Mateo 28, está aquí. Kaito Hagios. Kaito Hagios. Miren, entonces, ahí yo ya voy a ver algo que aquí falta con respecto acá la palabra neumatos. No está aquí. No se encuentra en el texto de 300 años antes del Mesías, el texto en el cual se basaron todas las traducciones de la Iglesia Católica, de la Iglesia Protestante. No existe en ese texto original la palabra neumatos. ¿Por qué es clave esto? ¿Por qué es necesario que yo entienda esto? Mis amados hermanos, voy a pedirles, me den unos 5 minutos. Voy a orar en este momento por una persona que está siendo trasladada a un hospital de emergencia en la ciudad de Milagro. Voy a orar, voy a dejar una pausa aquí y luego continuamos. No voy a cerrar la transmisión, me dan 5 minutos, mis amados hermanos. Les pido que intercedan también ustedes ahí donde estén, unámonos en oración por esta persona. Denme 5 minutos, voy a interceder y ya regreso. Ya regreso, voy a dejar, mientras tanto, alabanzas que ustedes estén disfrutando de alabanzas de nuestro Padre Celestial. 5 minutos. נפשי, נפשי, חמדה, חמדה בצל ידיך. אוי לדעת, אוי לדעת, אוי לדעת כל הסודיך. נפשי, נפשי, חמדה, חמדה בצל ידיך. אוי לדעת
שיחי עליך כי נפשי תרוגל לך ילך נא שיחי עליך כי נפשי תרוגל לך נפשי, אוי נפשי, חומדו בצל ידך אוי לא דעת אוי לא דעת אוי לא דעת חומדו סודך נפשי חמדה בצל ידך אוי לדעת אוי לדעת כל הסודך כי נפשי שרוי ונפשי שרוי לך נפשי תרוגל לך בואי כלה בואי תוכן בונה עם סגולה בואי כלה בואי בשלום עתיד בעלה גם בעינה ובצהולה תוך אמוניה סגולה בואי בשלום בואי בשלום עתיד בעלה גם בעינה ובצהולה תוך אמוניה
בשלום, תוך אמונה, עם סגולה. בואי קנה, תוך אמונה, עם סגולה. Shalom, shalom. Ya estamos de nuevo por acá, mis amados hermanos. ¿Todavía están ahí? Mil disculpas. Vamos a continuar. Shalom. Si me pueden compartir en el chat, que todavía están ahí, mis amados hermanos. Perfecto, continuamos con la enseñanza. Mil disculpas, estábamos atendiendo una pequeña emergencia, una persona que tenía unos problemas urgentes que está siendo trasladada a un hospital. Muy bien.
Entonces, continuemos. Muy bien, así me gusta. Atentos, perfecto. Continuemos entonces en la enseñanza. Habíamos visto, no voy a retroceder un poco para eh, retomar el, el hilo de la enseñanza. Vimos que en Mateo 28:19, ahí la escritura me dice que está ahí, por tanto, id a hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero para que esto, viendo en el texto original, para que diga especialmente la parte de Espíritu Santo, debe estar en el griego tou hagios pneumatos, ¿verdad? Debería ser esa la expresión, pero revisando en uno de los códices antiguos donde se basan las traducciones de las Biblias modernas, de las Biblias protestantes, las Biblias especialmente que unieron Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque antes de esto había solamente las escrituras de Tanakh, el Antiguo Testamento, y algunos escritos de Pablo y de Mateo escritos en hebreo, sueltos, dispersos. Con estos trabajos, cuando empezó esto, empezó a recolectarse y a formarse lo que se conoce hoy como Nuevo Testamento. Fue resultado no de ella, de la cultura hebrea, como fue el Tanakh en la época de Esdras, Nehemías, que ellos cerraron el canon del Antiguo Testamento. Esto es posterior, desde a partir del siglo 300, después del Mesías, siglo IV de la Era Común. Entonces, en este códice del 300 de la Era Común, ahí está Kaito hagios. No dice, no está la palabra pneumatos en el texto griego. En el texto griego está lo que le había dicho. Toi hagio. No hay pneumatos. Es decir, que se le agregó la palabra espíritu. No existe en todo el texto del año 300 antes del Mesías, no está. No existe la palabra espíritu, no está puesto ahí, solamente está santo. ¿Qué implica esto? Ya vamos a ver. Aquí tienen distribuido el texto ese que le vimos. Hagio, tou, hagio, no está la palabra pneumatos. Ustedes pueden esto investigar en internet, ver en internet, tomar las fotos y luego esto verificar. No crean nada, no me crean nada a mí, investiguen, lean, escudriñen. Entonces, en base al texto que utilizaron para las traducciones, uno de los textos originales, las fuentes de donde vinieron las traducciones, de que luego pasaron al latín, que luego pasaron al inglés y luego al español, no existe Espíritu Santo. Lo que existe es el Padre, el Hijo y eh, el santo o de santidad. Y ya vamos a ver cómo se puede traducir este texto original del año 300. Pero no hay Espíritu Santo, del Padre, del Hijo y de santidad. Algo así la traducción. No hay Espíritu Santo. Ese es el primer punto, analizando el texto original de donde fue traducida nuestras Biblias. Entonces, en estas épocas, antes de que haya este códice, alrededor de este códice, miren, hay dos versiones respecto a este texto. La una traducción es, aseguraos que hagan inmersión, esta es una traducción hebrea, que hagan inmersión a fin de introducirlos en el conocimiento del Padre, del Mashiach y del Espíritu que santifica, miren. No dice Espíritu Santo, sino del Espíritu que santifica. Asegúrense de enseñarles a guardar todas las cosas que yo mandé y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de la edad presente. Asegúrense de que hagan inmersión o bautismo
a fin de introducirlos en el conocimiento del Padre, del Mashiach y del Espíritu que santifica. No dice Espíritu Santo. Otra de Eusebio, en el siglo IV, dice, aseguraos que sean sumergidos en agua en mi nombre. Miren, en esa época había textos, estos dos textos que circulaban y no dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el uno dice en mi nombre y en el otro dice en el nombre del Padre, del Mashiach y del Espíritu que santifica. Dos corrientes de las cuales empieza todo un tema de debate y toda una teología que se estableció y hasta llegó a formularse y estudiarse, que se enseñan en universidades, en seminarios, una teología del Espíritu Santo y que se llama neumatología esa corriente, pero de una mala traducción, una mala interpretación de un texto bíblico. Al traducirla, miren cómo creó toda una doctrina y la mayoría de las personas, usted menciona que no hay Trinidad, es un shock, es una bomba, dinamita que empieza a explotar y a romper y a veces muchos cierran los ojos y prefieren no meterse, no aprender. Se cierra automáticamente su sistema mental porque no quiere asumir, tiene miedo a asumir los retos, las cosas que tiene. Y especialmente en Latinoamérica hay una mentalidad de no asumir retos. Entonces, hay esa actitud, pero por eso les pusimos primeramente fundamento bíblico. Las escrituras, todo lo que habla acerca del Padre y del Hijo en todos los textos, ¿verdad? Luego vimos la parte histórica acerca de las trinidades que lo manejan las religiones paganas, la trinidad que empezó en Babilonia, el origen espiritual que Satanás quiso subir donde estaba el Padre y el Hijo a ser un tercero. Ahí nace todo el tema de las trinidades. Y hoy los textos bíblicos. Analizando Mateo 28, estas dos corrientes, hay otra versión del Código Real. Mateo 28, del 18 al 19, dice, y acercándose Yeshua les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id con urgencia y hacedme tantos discípulos como podáis entre todas las naciones. Son versiones que circulan, usted vea, yo les voy a reenviarles, les reenvié esto a los varones y voy a enviarles a todos ustedes para que tengan esta versión de Código Real, que no es la que tiene la verdad al 100%. Toda versión tiene un margen de error. Pero para que ustedes tengan herramientas y puedan comparar, es necesario que usted compare en varias versiones. ¿Por qué? Porque está escrito en la Biblia, no necesariamente es una verdad al 100%. Eso es verificable porque fue mano humana. La palabra que dio el Padre sí es real. Pero la palabra que dio el Padre fue a los profetas del Antiguo Testamento, a Moisés, ¿verdad? El Nuevo Testamento, sin restarle el valor histórico que tiene como prueba del cumplimiento del Antiguo Testamento, fueron hechos investigativos, fueron hechos en algunos casos sí narrativos, pero Lucas, el libro de los Hechos, eran investigadores. Son relatos que ellos miraron, interpretaron, daban comunicaciones a comunidades que tenían un problema determinado, que estaban en problemas, malas interpretaciones, pero no es una palabra directa dada como fue dada a los profetas y a Moisés. Es decir, no es profecía. Es fruto de la vivencia, de la investigación del hombre, de aquellos que pudieron estar en esa época y otros que investigaron en esa época. Y hoy se sigue investigando y hoy se sigue ampliando el libro de los hechos, porque se van descubriendo muchas cosas que la historia ha ocultado, que la historia ha alterado. Entonces, con una mente abierta, con una mente receptiva y ante todo pidiéndole al Padre que su espíritu de verdad esté con nosotros, que nos abra el entendimiento a la mente para entender. Entonces, continuemos. Hay un texto hebreo, el Mateo de Shem Tov, que es traducido del hebreo, fue realizado en la comunidad sefardita de España, y ese ha sido reservado
preservado en esa comunidad y no ha pasado ni por el griego ni por el latín, es decir, no tiene nada de la influencia de los padres de la Iglesia Católica. Es un texto que ustedes pueden descargarlo de internet y esto lo dice, miren, este profesor, George Howard, en el Evangelio Hebreo de Mateo. Y es un documento histórico que él hizo, que investigó, un documento de investigación que analizó todo este Mateo de Shem Tov que hay, y él llegó a la conclusión de que fue preservado desde el hebreo y que no ha tenido influencia ni de los padres de la iglesia, ni tampoco ha pasado por traducción al griego directo, se mantuvo en hebreo. Y hablaban las comunidades sefarditas, hablaban hebreo en España hasta antes de la persecución y se mantuvo así original. Y luego, bueno, ahora ya tenemos la traducción al español, pero hay también esa evidencia. Hay otros textos que nosotros podemos estudiar y tomar como base de estudio. Ese texto, este mismo autor dice que este Evangelio de Mateo, yo tengo una copia de eso y les voy a hacer llegar por el chat. No tiene las frases esas del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No tiene nada de influencia de la Iglesia Católica. Y este texto hebreo, porque hemos estudiado nosotros de que, y vamos a ver más adelante solamente una cita histórica, de que Mateo fue escrito totalmente en hebreo, que los nazarenos, los seguidores de Yeshua, tenían el Evangelio de Mateo escrito en hebreo y luego también tenían otra versión que se llama el Judaicón, que era totalmente en hebreo. Ahora ya en la Iglesia del Vaticano unos 2 meses ya se pudo mirar que hay textos, cartas de Pablo en hebreo. Y se va a descubrir esa verdad de que todos los textos fueron escritos en hebreo y no en griego, porque los griegos eran enemigos de los israelitas y no iban a escribir, a escribir en griego con el imperio opresor. Eso sería como decir que en la Segunda Guerra Mundial no, iban a traducir a otro idioma y lo tradujeron al alemán. No lo iban a hacer. Fue escrito en hebreo. Las varias interpretaciones, las alteraciones, las mutilaciones que han sufrido las traducciones es porque se siguió una corriente y hubo un espacio de 300 años desde los escritos originales de hebreos a los escritos griegos que se usan como base para las traducciones que nosotros tenemos hoy. Hay una brecha histórica en la cual pasaron muchas cosas. El Vaticano tiene los textos originales griegos y recordemos que muchos fueron quemados, incendiados. Los emperadores romanos les obligaban a que quemen todos los textos en hebreo. Continuemos. En la época de Eusebio de Cesarea, un historiador, miren, uno de los textos que circulaban en la época de Eusebio. Y Yeshua se acercó a ellos y les dijo: a mí se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan ustedes y enséñenles a guardar todas las palabras que les he mandado para siempre. Así era en la época de Eusebio, el historiador que tiene un libro muy conocido, Historia Eclesiástica, cómo estaba el Evangelio de Mateo y especialmente este texto que estamos estudiando de Mateo 28. Otra prueba y bíblica es, en todos los casos en donde hay inmersiones o bautismos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, no usan la fórmula bautismal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Yeshua, ¿verdad? En el texto hebraico no había esa fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos lo hacían en el nombre del Mesías. Ningún apóstol del Mesías bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si Mateo dice una cosa y los apóstoles decían otra cosa, algo está pasando y yo debo investigar
orar y ver, bueno, ¿por qué hay esta diferencia? ¿Por qué aquí dice que hagan esto y sus discípulos dicen que no lo hagan? No lo estaban haciendo. Entonces sus discípulos, Pablo, fueron desobedientes a una instrucción del Mesías. Ahí viene un planteamiento serio, objetivo, que yo debo hacerlo independientemente de cualquier tema religioso. ¿Por qué aquí dicen uno y acá dicen dos? ¿Por qué aquí dice uno y acá dice tres? A ver, investiguemos. Así debemos nosotros estudiar de una manera seria las escrituras. No podemos darnos ciertos lujos en esta época de creer así porque así. Y ahí viene otra responsabilidad del estudiante de la escritura, que tiene que estudiar toda la palabra para que vea y diga, bueno, aquí dice una cosa, aquí otra cosa, ¿cómo es? Estudiemos, investiguemos, Padre, revélame. Oración y ayuno para tener la verdad que nos quiere decir el Padre. Y vamos a ver algunos textos, el libro de los Hechos, vamos a empezar a ver, a utilizar la Biblia, vamos a ir de la mano. Sí, mi hermana Mélida. Los apóstoles, después de que Yeshua fue levantado, hacían en el nombre de Yeshua, o lo hacían en el nombre de él. Así es exactamente. Y vamos a ver, el libro de lo de la Biblia mismo nos da las respuestas. Eso es lo maravilloso, que por más que quisieron hacer algunas cosas, no pudieron hacerlo, no pudieron ocultar todo. Algún rato vamos a estudiar hay como 21,000 alteraciones de la traducción de la Biblia de la Reina Valera. Y a pesar de todas estas cosas, malas traducciones, etcétera, etcétera, es una de las mejores traducciones que hay. Esa sí es una traducción. Una cosa es traducción y otra cosa es paráfrasis. Traducción seria, Reina Valera, la Biblia católica, ¿verdad? Otras paráfrasis, algunas Biblias mesiánicas, la NTV, Dios habla hoy, NBI, no son verdaderas traducciones, son paráfrasis. Es decir, toman un texto y acomodan el lenguaje. Eso debemos hacer diferencia y usted debe investigar cuál Biblia es realmente de un trabajo de traducción real, un trabajo de traducción bueno. La Biblia textual también es un trabajo de investigación que se lo ha hecho en estos últimos años. Hechos 2. Vamos a ver. Ahí en la pantalla le tienen Hechos 2, 38. Vamos a leerlo. Estaba hablando luego de Shavuot de Pentecostés, miren, es decir, 10 días después de que Yeshua fue levantado. En 10 días no se iban a olvidar de una instrucción, ¿verdad? 10 días después es escrito esto. Y Mateo, la evidencia es que escribió alrededor del año 60 después del Mesías. Aquí estamos hablando del año 33 del era común. Mateo en el año 60, 27 años después de que Yeshua fue levantado. Aquí Pedro está hablando 10 días después de que Yeshua fue levantado. Entonces ahí ya tenemos algo. Peshitta también sí en ciertas cosas. Sí tiene algunas cosas muy buenas. Lo ideal, tenga al menos unas 5 versiones de Biblias. Eso es lo recomendable. Y Biblias de estudio también, porque ahí tienen los pies de página. Voy a mostrarles aquí. Entonces aquí me dice, este texto no está en los manuscritos más antiguos. Otra posible traducción es esto. Una Biblia de estudio le va a ayudar. Fíjese que tenga comentarios de eso. Hay una versión muy buena, yo no le tengo, se me dañó esta abierta, pero hay una versión Biblia Reina Valera 2006. Ahí tiene el texto, ya le voy a buscar yo para mostrarles, de que Mateo 28, este que estamos estudiando, no estaba en los manuscritos más antiguos. Muy bien. Vamos, hay una muy buena traducción y allá en España pueden conseguirlo, se llama El Manual de Yahvé. Pueden conseguirlo en una dirección que se llama La Pluma Divina.
Esa es una Biblia de estudio porque tiene comentarios, tiene referencias, tiene cosas como estas. Allá en España lo pueden conseguir, es muy buena. Yo estoy tratando de conseguirla ahí, estamos esperando que se normalicen los correos, ver la manera en que se puede hacer, pero allá en España pueden conseguir y pueden ver en las comunidades hebreas que hay ahí, las comunidades sefarditas, porque recordemos que España es un centro clave para este tiempo de toda la expansión del Evangelio hacia acá Latinoamérica, porque vinieron justamente sefarditas expulsados de España acá a América. Y hay centros que tienen una muy buena literatura. De hecho, ahí hay la versión original del Mateo hebreo de Shentov. Entonces, miren, Hechos 2:38, regresando acá. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya vemos que el Espíritu Santo es una mala traducción, es el Espíritu del Santo. Se refiere al Espíritu del Padre. Pero dice aquí en el tema de estudio, dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua HaMashiach. Pedro, él está diciendo eso, no está diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Otro texto ahí mismo en el libro de los Hechos. Mis amados hermanos, usted después de todo este tiempo de estudio que ha tenido con nosotros, lo primero que debe hacer es empezar a leer de nuevo los evangelios y empezar a leer de nuevo el libro de los Hechos. Y va a ver cómo ahí está que Yeshua iba a la sinagoga en Shabbat, cómo Pablo no fundó ninguna iglesia, sino iba a sinagogas, lo dice el libro de los Hechos. Mintieron, engañaron y lo que es peor, tuercen el ministerio del Shaliach, del apóstol. Cuando dicen que un apóstol es quien funda iglesias porque Pablo fundaba iglesias. Pablo no fundó ninguna iglesia, ni siquiera abrió ninguna sinagoga. Él iba a las sinagogas. Cuando iba camino a Damasco, la escritura dice que él pidió cartas para sacarles a los nazarenos que estaban en la sinagoga de Damasco, no a la iglesia, porque ellos tenían autoridad en temas relacionados con su fe, con su creencia. No podían ir a otro que practicaba otra religión y especialmente en otra ciudad en Antioquía. Continuemos. 8:16, Hechos 8, versículo 16. Hablando del Ruach, ¿verdad? Cuando estaba aquí. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yeshua. Miren, solamente fueron bautizados en el nombre de Yeshua. No hay fórmula trinitaria aquí cuando estaba Pedro en Samaria. Vamos a ver otro texto ahí, Hechos 10:48. Cuando estaba donde Cornelio, donde Gentiles, vio que descendió el Ruach y dice, nosotros no podemos negarles. Y 47 vales. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu del Padre también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Yeshua. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Miren, Pedro mandó que se bauticen, que se sumerjan en el nombre de Yeshua. Vamos a ver otra, vamos a ver ahora de Pablo. En Hechos 19, en Éfeso, desde el versículo 2 voy a leerles. Les dijo, recibiste el Espíritu cuando creísteis, y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, ni siquiera hemos oído si hay el Espíritu del Padre, no se había derramado de la manera que se derramó en Pentecostés, el cumplimiento de Joel 2. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan.
Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, Yeshua el ungido. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Yeshua. Miren, Pablo sumergía, bautizaba en el nombre de Yeshua. ¿Y qué es ahora aquí lo importante? ¿Qué es la inmersión en el nombre de Yeshua? ¿Qué inmersión yo recibo en el nombre de Yeshua? Cuando yo me sumerjo en las aguas, es una inmersión, un bautismo para arrepentimiento. Pero en el nombre de Yeshua es la llenura del Espíritu del Padre. Esa es la inmersión que yo debo buscar. La inmersión en Yeshua, por eso él decía, ustedes ya recibieron, tienen el don del Espíritu en ustedes, tienen el Espíritu del Hijo, tienen el Espíritu del Padre. Entonces vayan y ustedes empiecen a sumergir, a impartir a la gente el Espíritu del Padre. Por eso hacían. Aquí vemos, Pablo luego impone manos y recibe el Espíritu. Oraban y descendía el Espíritu del Padre. Esa es la inmersión que nosotros debemos buscar. Y esa es la inmersión en Shavuot, en Pentecostés. La llenura del Espíritu del Padre para cumplir estatutos y ordenanzas, para cumplir toda la palabra del Padre, porque sin el Espíritu del Padre no podemos cumplirla. Ellos hacían esto y nosotros estamos esperando cosas que no existen y con expectativas que no son las que dice la Escritura. El Espíritu del Padre viene para cumplir la Torah, para cumplir la palabra, y con sanidades, con milagros, con autoridad. Sí, eso es consecuencia de, porque puede operar en sanidades, en milagros, pero no puede tener legalidad en el mundo espiritual porque no tiene el Espíritu del Padre. Viene de otra fuente, está operando a través de adivinación. Entonces, hasta aquí vemos que en texto, que en un manuscrito griego antiguo donde se basaron las traducciones, no hay espíritu, que los apóstoles no sumergían utilizando la fórmula de Mateo 28, sino solamente lo hacían en el nombre de Yeshua. Continuemos. Jerónimo, quien tradujo la Biblia al latín y esta se conoce como la Vulgata Latina. Miren, en una obra, el catálogo de escritores eclesiásticos, vamos a ver un comentario. Dice, Mateo, que es también Leví, compuso un evangelio en el idioma y caracteres hebreos. Además, el mismo está preservado hasta el día en Cesarea, en la biblioteca tan diligentemente coleccionada por el mártir Pánfilos. Había una versión en la época, en el año 331 al 420 que vivió Jerónimo, es decir, siglo IV y siglo V de la era común, había un texto en hebreo que estaba en esta colección y a la cual tuvo acceso Jerónimo. El punto que había los orígenes hebreos y las Biblias se basan en textos griegos. Entonces, ahí ya hay una alerta. A ver, me están pidiendo Hechos 8:15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Bueno, primeramente, esto no tiene nada que ver con bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya estudiamos que esto de que reciban el Espíritu Santo es una mala traducción. No hay Espíritu Santo. Es el Espíritu del Santo, el Espíritu de santidad. Oraban para que reciban el Espíritu del Padre. No estoy diciendo que no hay Espíritu. Lo que pasa es que le pusieron un nombre diferente porque en Hechos 2, ahí vemos que Pedro dice no es tan ebrio, sino que es la promesa de Joel que dice que derramaré de mi espíritu. Lo que llaman ellos Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, sino que los textos griegos, y ya vamos a ver por qué, vimos la otra semana que desde el concilio de Nicea del año 300 en adelante se empezó a establecer la fórmula trinitaria que antes no había. Entonces las traducciones que vienen después del año 300 ya empezaron a utilizar el Espíritu Santo para favorecer una doctrina de Trinidad. Es decir, las traducciones fueron alteradas aquí en todos estos.
del libro de los Hechos que dicen del Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, porque eso es lo que dice en el capítulo 2 que estudiamos. Vuelva a revisar, por favor, las dos clases anteriores. Están en YouTube para que tenga una idea clara de esto. Es el Espíritu del Padre, sí, eso está en Hechos 2. Miren por favor las otras enseñanzas, por eso son 3 capítulos, 3 enseñanzas, como alrededor de 6 horas de instrucción para que esto esté claro y fundamentado. Lea la primera parte, la parte bíblica, la parte histórica y ahora los textos bíblicos. Si usted mira solamente una enseñanza, no va a tener todo el panorama completo. Le invito a que por favor revise todas las 3 enseñanzas que están grabadas disponibles y luego con estudio suyo, con oración para que usted mismo tenga la convicción, la revelación del Padre, porque a nadie le es dado conocer las cosas si es que no hay revelación del cielo. El Espíritu del Padre, así es. Entonces, aquí también me preguntan, ¿debemos creer que el bautizo en agua para arrepentimiento de pecados y el bautizo de Yeshua para el bautizo en el Espíritu Santo? No hay Espíritu Santo, es el Espíritu del Padre. Por favor, revisen las 2 clases anteriores. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y debemos empezarle a llamar de la manera adecuada, porque no hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo, conforme está en el libro de Romanos, y vamos a volver a leer eso, porque veo que hay muchas dudas todavía y yo sé que es algo difícil. Yo sé que esto no se lo digiere de la noche a la mañana. Yo estuve estudiando 6 años lo que puedo compartir el día de hoy. Y todavía sigo aprendiendo más cosas. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, no es de él. Mira, aquí hablaba del Espíritu del Padre y habla del Espíritu del Hijo. No habla del Espíritu Santo. Espíritu Santo es tanto el Espíritu del Padre como el Espíritu del Hijo. Y ya estudiamos que hay el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo con abundantes textos bíblicos que no vamos a mencionar hoy porque eso ya estudiamos. Revise las clases anteriores. Continuemos. Vemos que fue escrito en hebreo. Entonces, a eso me abre una perspectiva diferente. Lo primerito, que el nombre no es Jesús, sino Yeshua, porque Jesús no es nombre hebreo, ¿verdad? Ahora continuemos con la parte histórica analizando los textos, que es el estudio de hoy. Eusebio de Cesarea, en su obra Historia Eclesiástica, él dice que Mateo escribió el hebreo en el evangelio que lleva su nombre. Y ahí él escribe, está escrito: y de hacer discípulos de todas las naciones en el nombre mío. Miren, ahí no hay la fórmula trinitaria. Eusebio de Cesarea, historiador, en el 263 a 339, es decir, más o menos en la época que estaba este códice, que no hay espíritu en la palabra, el códice sinaítico. Él dice, un historiador, que en el libro de Mateo original, él dice, Mateo, que escribió el evangelio que lleva su nombre, que escribió en hebreo, ahí dice que está escrito: id y hacer discípulos de todas las naciones en el nombre mío. Miren, investigadores, historiadores, códices antiguos, lo que dicen los apóstoles, no lo hacían en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo hacían en el nombre del Mesías. La inmersión en el nombre del Mesías. Miren, ahí hay abundancia, bastante abundancia, que yo debo estudiarla, meditarla, digerirla poco a poco y que diga la verdad, porque ante todo es la verdad. No digo que no haya espíritu, sino que lo que nosotros hemos estado conociendo como Espíritu Santo es el Espíritu del Padre o puede ser el Espíritu del Mesías. Pero los apóstoles oraban en todo lo que ven Hechos, lo que mencionaron Hechos 8:18 y todos, que venía el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, porque eso recibieron en el libro de Hechos 2. Revisa Hechos 2 completo y ahí va a tener la respuesta. Esa es la guía clara para que se les despeje las dudas. Porque ese es el nombre, el Espíritu del Padre. Dice mi espíritu y descendió el Espíritu Santo. Entonces, sí, están refiriéndose al cumplimiento de la misma profecía. Y en un lado le llaman Espíritu Santo y en el otro del Padre dice mi espíritu. Entonces el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre. Continuemos. En otra obra,
que se llama Demostración Evangélica, en el libro tercero, capítulo 16, párrafo 32, dice: id y hacer discípulos de todas las naciones en el nombre mío, enseñándoles a observar todo lo que yo os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Miren, ahí también no hay la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Continuemos. Un autor, Nufer, de una editorial, Christadelphian Monastefete, él hace ver a este editor, Eusebio, entre sus muchos otros escritos, compiló una colección de los textos adulterados de las Santas Escrituras, y la más seria de todas las falsificaciones denunciadas por él es sin duda la traducción tradicional de Mateo 19. Miren, este editor, él dice que en todos los textos estudiados de Eusebio, los que él dejó como evidencia histórica, lo que se concluye de ahí es que hay evidencia de que hubo falsificación, que hubo una alteración, y principalmente la traducción tradicional de Mateo 28, 19, que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay eso en los documentos antiguos, no dicen eso los historiadores, no decían eso los apóstoles. No hay la Trinidad. Veamos acá. Otro autor, Coniver, después de una moderada búsqueda en estas obras de Eusebio, encontrado 18 citas de Mateo 28, 19, y siempre en la siguiente fórmula: id vosotros de hacer discípulos de todas las naciones en mi nombre, enseñándoles que observen todas las cosas que yo os he mandado. 18 citas. Miren, de todas las obras de Eusebio, en la que dicen que no existe esa fórmula, sino dice discípulos en mi nombre. Y Eusebio es un historiador cristiano. Hay otro, en una obra, Extractos de la Prueba del Evangelio de Eusebio. Es un estudio que se hicieron de los escritos de Eusebio de Cesarea. Entonces, vamos a ver algunas de esas. Vamos a ver, aquí está, en el libro 2, capítulo 6. Con una palabra y voz él dijo, es una de las cosas que dejó Eusebio. Y esto ustedes pueden verlo, y si es que es posible, inviertan y cómprese. Dice, con una palabra y voz él dijo a sus discípulos, id y hacer discípulos de todas las naciones en mi nombre, enseñándoles a observar todas las cosas que yo os he mandado. Miren, id y hacer discípulos de todas las naciones en mi nombre, enseñándoles a observar todas las cosas que yo os he mandado. Otra versión. Me dicen que tengo que hacer un libro solo de esto de urgencia. Lo vamos a hacer, pero si hay esta enseñanza, y me parece que está en un libro que lo que a veces pasamos la publicidad, y lo dimos también como parte del estudio de la Escuela de Fundamentos del Nivel 2. Sí está en el libro que se llama Fundamentos de Raíces Hebreas. Fundamentos, conceptos básicos de raíces hebreas, está esta parte. Menos amplia que esta que estamos dando de 3 partes, ¿no? Pero sí está esa parte ahí. Pero no es una mala idea hacer ese libro. Lo vamos a tomar en cuenta, mi hermana Florita. En el libro 3, capítulo 7, dice: cuando vuelvo mis ojos a la evidencia del poder de la palabra, que multitudes ha ganado, y que enormes iglesias han sido fundadas por aquellos diletados y pobres discípulos de Jesús, aquí utilizo el nombre Jesús porque estoy transcribiendo una obra, lo que utilizan las palabras de ellos. No en oscuros y desconocidos lugares, sino en las ciudades más nobles. Me refiero a la Roma real, Alejandría, Antioquía, por todo el entero Egipto y Libia, Europa y Asia, y en villas y lugares de campo y entre las naciones. Soy irresistiblemente obligado a repasar mis pasos y buscar por su causa y confesar que ellos pudieron solamente tener éxito en su osada aventura por un poder más divino y más fuerte que el del hombre, y por la cooperación de aquel que les dijo, haced discípulos de todas las naciones en mi nombre. Miren, este autor de esta investigación, utilizando los escritos de Eusebio,
dice que ellos se movían en poder, hicieron tantas cosas porque tenían esa autoridad usando el nombre de Él. ¿Por qué se ha perdido poder? Porque estamos utilizando Padre, Hijo, Espíritu Santo y eso no existe. Y muchos al leer la Escritura dicen, y vamos a leer las Escrituras del Padre en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Están invocando algo que no existe. Una trilogía pagana nacida en Babilonia y utilizada por todas las religiones paganas de la tierra. Eso ya estudiamos en la clase 2, ¿verdad? Entonces están utilizando, mezclando lo santo con lo profano. Y invocan a un ídolo. Eso es como decir, vamos a leer la Biblia en el nombre de Zeus. Vamos a leer la Biblia en el nombre de Afrodita. ¿Qué pasa? Un velo y no entienden. Por eso ha habido ceguera espiritual, porque están invocando algo que no existe. Y algo que no existe es adivinación, es hechicería. Padre, Hijo y Espíritu Santo no existe en las escrituras hebreas. No existe, no fue utilizado por los apóstoles, no fue utilizado por Yeshua, no fue utilizado por Pablo. Entonces, miren, es terrible esto, el desconocimiento. Por eso ha habido ceguera. Exactamente, es ídolos. Es una trinidad. Entonces ahí no puede estar el Espíritu de verdad del Padre. No puede estar el Espíritu del Padre y no puede estar el Espíritu del Hijo. Y todo esto, miren, son bastantes enseñanzas y creo que sí vamos a recopilar en un estudio, en un libro esto, porque son varias semanas de temas del Espíritu, ¿verdad? Incluso estudiamos que el Espíritu vino solamente sobre los 120, no todos, cerca de 1.000.000 que estaban en Pentecostés, en el libro en el capítulo 2 de Hechos. Es solamente sobre discípulos, sobre nazarenos, aquellos que tienen la palabra y que cumplen mandamientos, preceptos, estatutos, que están sin levadura, sin doctrina humana. No es para todos. Muchos van a celebrar Shavuot, Pentecostés, y no va a pasar nada como en muchos años, porque no son discípulos. El Espíritu del Padre viene solo sobre discípulos. Es una verdad que no ha sido enseñada y que también nosotros recién aprendimos en estos días. Pero el Padre nos está llevando a un nivel de pureza, de limpieza de labios, de limpieza de corazón, de quitar levadura humana. Recuerden la palabra profética que dijimos, que salga Egipto de nosotros, de nuestra mente, de nuestro corazón, que también todo lo de Babilonia salga de nosotros. Y Babilonia es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Y también sí, en el Tanakh no hay ningún versículo que diga, que mencione al Espíritu Santo. Lo que utilizaba el Mesías como base de estudio y enseñaba no dice nada del Espíritu Santo. Antiguo Testamento no dice nada. Solamente hay 3 porciones donde dice no hagáis enojar mi Santo Espíritu, pero la forma gramatical es diferente. Y también no es con ejército ni con fuerza, sino con mi ruach, ¿verdad? Continuemos. Y este Shavuot también miren, y este año se alinea porque es en el mismo día en que los apóstoles, los discípulos recibieron el Espíritu del Padre. Es el mismo día, este año coincidió que el día que murió Yeshua Pesach coincidió en la mitad de la semana, tal cual en el primer siglo. Hay un alineamiento hermoso en estos tiempos y yo sé que el Padre está preparando algo diferente, así como estremeció Jerusalén con la unción del Ruach, sobre los discípulos de Yeshua, así también va a pasar hoy en nuestras vidas en este tiempo. Continuemos. Entonces, vemos que aquí dice, hicieron grandes prodigios por ese nombre que utilizaban. Expulsada en mi nombre. ¿Y qué pasaba cuando usted iba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Qué decía el demonio? No te hago caso porque al que nombras, ese es pana mío, es mi amigo. En el libro 9, capítulo 11 de esta misma obra que les mencionó antes. Y él ordenó a sus propios discípulos después de su rechazo, ir y hacer discípulos míos todas las naciones de la tierra. En mi nombre. Miren, 18 evidencias históricas de un mismo autor. Estamos viendo Biblia, evidencia histórica, evidencia incluso arqueológica en los códices que no existe eso. Yo tengo que aceptar, si hay pruebas,
yo tengo que aceptar la verdad. De dos versículos, Mateo 28 y primera de Juan 5, yo no puedo hacer una teología, y más aún si estamos viendo que eso tiene la adulteración, y vamos a ver adelante más sobre esto, Mateo 28. No voy a leer las citas, ustedes podrán ver luego todas estas citas en el libro que saquemos. Vamos a ver otra, esto de un autor. Las anteriores 7 referencias de Mateo 28, 19, según Eusebio, refleja el verso como él lo leyó del texto en la biblioteca de Cesarea, todas esas versiones. Dice, el problema con la mayoría de traducciones, incluyendo la versión King James, que es la que se utilizó para todas las Biblias en español que tenemos, cuando se relaciona al texto de Mateo 28, 19, es que ellas reflejan una adición errónea de redacción origen católico y no las palabras correctas habladas por nuestro Señor y Salvador, ya que el verso y la doctrina de la Trinidad estaba siendo discutida en su día, mira, era un tema de discusión, la divinidad del Hijo, y de ahí pusieron también un tercero, la divinidad del Espíritu Santo, y le hicieron Dios en concilio. Eso vimos la clase anterior, la clase 2. Miren, y al tener acceso al original, Eusebio denunció la redacción de Mateo 28, 19 con la frase trinitaria como la más seria de todas las falsificaciones. Eusebio, escritor católico, él dijo que la frase trinitaria era como la más seria de todas las falsificaciones, y hay 18 partes en su libro Historia Eclesiástica que corroboran lo que él denuncia, y que él tuvo acceso a la versión hebrea de Mateo 28 y él leyó y no había Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mire, eso debería ser suficiente, pero vamos a poner más testigos para que esto quede fundamentado y la mentira babilónica se venga para abajo, porque la verdad es lo que nos va a hacer libres. Vamos a ver ahora qué dice la Iglesia Católica. Vamos a ver. De ese autor, Stephen Keenan, en Catecismo Doctrinal, en la página 101, 174, 531, usted puede encontrar esto. Ahí le hacen preguntas y respuestas. Le dice, pregunta, ¿tiene usted alguna manera de probar que la Iglesia Católica tiene poder para instituir fiestas por precepto? Respuesta, si no tuviese tal poder, no podría haber hecho aquello en lo cual están de acuerdo con ella los religiosos modernos. No podrían haber sustituido la observancia del domingo, el primer día de la semana, en lugar de la observancia del séptimo día, sábado. Miren, aquí él reconoce que la Iglesia Católica, por la autoridad supuesta que tiene, cambió del Shabbat al domingo. Quien guarda domingo está observando un mandamiento de la Iglesia Católica Romana, fiesta del sol, fiesta pagana. Toda reunión de adoración al Padre en el día equivocado, en domingo, eso es idolatría, es adoración al sol. Y por mucho tiempo estuvimos, gracias a la ya no estamos, pero hay millones que están adorando a un ídolo pagano pensando que están adorando a Dios, porque están siguiendo mandato de hombre. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque enseñan mandatos de hombre como si fuesen mandatos míos. El Padre dice, esa adoración que me dan en domingo no viene de su corazón, es de labios para afuera por su doctrina. Importante que yo cambie doctrina. Otra pregunta que hacen aquí en esto de catecismo, doctrina del catecismo o catecismo doctrinal. ¿Observan ustedes otras verdades necesarias como lo enseña la Iglesia, no claramente establecida en la Escritura? Respuesta, la doctrina de la Trinidad. El conocimiento de esta doctrina es ciertamente necesario para la salvación, pero no está en forma específica ni explícita en la Escritura, en el sentido protestante de interpretación privada. De igual manera, la Iglesia Católica reconoce el cambio hecho a Mateo 28, 19, como veremos en las siguientes citas del Catecismo Bíblico Vaticano II. Miren, en esta edición católica de Catecismo Católico dice que la doctrina de la Trinidad no está específica, no está en forma explícita en las Escrituras como lo maneja la Iglesia Protestante. La Iglesia Protestante asumió algo que ni la Iglesia Católica lo hacía muy bien.
Y dice que la Iglesia Católica reconoce cambios hechos a Mateo 28:19. La propia Iglesia Católica reconoce que hubo alteración y ya vamos a ver pruebas. Y le estoy mencionando textos de la Iglesia Católica mismo para que nosotros veamos y conozcamos la verdad, porque mis amados hermanos, es necesario que volvamos a reescribir la historia, porque nos han dicho una historia falsa y es necesario que escribamos en esta generación el verdadero libro de los hechos del Espíritu del Padre. Esa historia tiene que escribirse. Ustedes están llamados a trabajar. Yo estoy llamado a trabajar en equipo, a investigar, porque muchos tienen varias habilidades y vamos a ver cuántos de ustedes dicen, yo me sumo a ese equipo de investigación, yo me sumo a ese equipo de cronistas para establecer una verdad que ha sido cambiada, que ha sido alterada y que no han estado vendiendo mentira hacia Latinoamérica. Una mentira venida desde los Estados Unidos. No nos hicieron un favor, nos evangelizaron con mentira y por eso nos hundieron en pobreza y caos. No hay que darles las gracias de nada. No podemos dar las gracias a alguien que nos mintió, que nos trajo un evangelio pervertido, un evangelio dañado, que nos quitó la pureza. Pero hoy en este tiempo el Padre nos está dando herramientas y herramientas concisas. Porque a cualquier pastor, a cualquier autoridad, para ponernos a sentar con estas cosas, no lo que yo pienso, no para gritar, no para ponerme enojado, no para imponer mi criterio, sino analicemos lo que dice aquí, analicemos la Biblia, analicemos la arqueología, analicemos manuscritos bíblicos, analicemos los textos de la Iglesia Católica, poner el tapete sobre la mesa y empezar a escribir. Entonces, ¿cuántos de ustedes se suman? Porque se necesitan manos para investigar muchas cosas, pruebas, etcétera, etcétera. Necesitamos, ayer hablábamos de la reforma educativa, especialistas en lingüística, especialistas en Biblias, no recuerdo cómo es el nombre que tiene, especialistas en historia, especialistas en religiones. Necesitamos gente que conozca los principios de la Torá, pero que sean especialistas. Y usted debe apuntar a formarse en una especialización en estudios de Medio Oriente, en estudios hebraicos, en lengua hebrea. ¿En qué van a hacerlo ustedes? ¿En qué se van a especializar? Tengo 80 años, Caleb dijo. Tengo 80 años, pero tengo la fuerza de los 40. Yo iré a tomar ese monte que me dio el Padre. Entonces, hoy es ustedes que se preparen, que apunten. Y han conocido la verdad, ahora especialícense en un campo de acción, porque esos equipos necesitamos conformar en esta década, para esta década. Un estudio de prepararnos desde este momento. 3 años que puede durar una especialización, seguir una carrera. Y tener especialistas, filólogos, en arqueología bíblica, en hebreo, en griego, en historia, etcétera, etcétera. Ahí veo yo, mi hermano Luis, Pastor Ramiro, etcétera, etcétera. ¿Quién más? Me mandan por interno. Me mandan al WhatsApp interno y yo quiero ser parte de ese equipo. ¿Y qué área van a especializarse? Porque necesitamos establecer así. Yeshua dice que en él están escondidos todos los conocimientos de la ciencia y la sabiduría. Vamos a tener eso y vamos a hacer un trabajo de investigación serio, enfocados en la verdad, porque es necesario que se vuelva a reescribir esta historia, pero tiene que ser un equipo serio, un equipo además de que tenga la unción del Padre, de que sea temeroso del Padre, de que es un trabajo investigativo serio, un equipo profesional con unción del Espíritu del Padre y con unción también del Espíritu de Yeshua, con Torah y con espíritu profético. ¿Verdad? Así necesitamos especializarnos. Muy bien, continuemos. El evangelismo, sí, pero recordemos, necesitamos pastores, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, especializados en historia del siglo I,
especializado en arqueología bíblica, especializado en hebreo, evangelista pero especializado en un área, apóstol especializado en un área, profeta especializado en un área. Esos son los equipos para este tiempo. Esa es la reforma educativa para este tiempo. Su manto aplicado a una área particular. Esa es la nueva dinámica del RUAC para esta etapa, para esta época. En la parte esta de textos bíblicos, etcétera, etcétera. Continuemos. Miren, ellos mismos lo reconocen. Aquí está Catecismo Bíblico, el que está mencionado más hacia adelante. Y vamos a ver qué cosas dice este Catecismo Bíblico. Es una edición en inglés, pero como ustedes tienen interpretación de lenguas, no me preocupo, ¿verdad? Ustedes entienden perfectamente. Lo que está aquí en amarillo está traducido acá al lado izquierdo de sus pantallas. Miren, dice. Además hemos visto cómo la iglesia primitiva bautizó. En primer lugar, predicaban el evangelio. Como resultado, la fe y el arrepentimiento era sellado y perfeccionado por el bautismo en nombre de la persona Jesucristo. Eran llamados cristianos, es decir, personas relacionadas con Cristo, de modo especial. Más tarde, el nombre de Jesús se desarrolló y se convirtió en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren, lo reconoce la Iglesia Católica en Catecismo Vaticano. Miren, en Catecismo Bíblico de una edición del Vaticano II, ellos reconocen que en el inicio eran en el nombre del Mesías y que luego eso evolucionó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les pregunto, usted, hasta aquí, ¿cómo mira? ¿Es o no es verdadero el uso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Con las pruebas que le hemos puesto. Lo que hablaban los primeros apóstoles, las pruebas, vimos pruebas bíblicas, vimos pruebas históricas de eso, vimos que hay textos en hebreo que no contienen eso, y ahora la misma Iglesia Católica está diciendo que en el inicio no era así, sino que solamente en el nombre del Mesías, y que luego evolucionó. La Iglesia lo reconoce, la Iglesia Católica. ¿Quiénes están en sí? ¿Quiénes están en no? A estas alturas, usted ya tiene herramientas para sacar una conclusión. Vamos hasta aquí, cerca de 7 horas de estudio. Usted ya debería tener herramientas, ¿verdad? Para que usted tenga la conclusión, ¿sí? Esto es la fórmula trinitaria. Continuemos. Otra, del mismo Catecismo Vaticano, referente al bautismo. En Cristo, la Biblia nos dice que los cristianos son bautizados en Cristo, que pertenecen a Cristo. En Hechos de los Apóstoles, los textos que les mencioné, dice bautizarlos en el nombre personal de Jesús. Una mejor traducción sería dentro del nombre personal de Jesús. Solo en el IV siglo, la frase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se convirtió en práctica. Siglo IV, y lo dice la Iglesia Católica. Ha estado, y esto ¿sabe cuántos años tiene? Tiene más o menos mi edad, no le voy a decir qué edad tengo. No son muchos, pero tampoco son pocos. Están diciendo ellos desde hace mucho tiempo, pero nosotros no somos estudiosos. El mal de Ecuador que tiene desarraigado y por eso tienen que levantarse y por eso este equipo que va a formarse tienen que tener título universitario especializado en algo. ¿Por qué? No es porque el espíritu no opere, sino que debemos romper una mentalidad que no le gusta prepararse, que no le gusta entrenarse, un cerebro que no tiene entrenamiento porque no le gusta leer, no le gusta pensar mucho, le gusta que le den masticado. Por esa es la razón. No va a ser de espontáneos, va a ser de profesionales, con guía del espíritu, pastores, evangelistas, maestros, pero con título universitario que avale, porque necesitamos establecer un movimiento que tenga respeto en la comunidad científica para que la voz sea escuchada y no sea motivo de burla
que como es ahora, ¿verdad? De desprecio, porque vamos a utilizar herramientas espirituales y herramientas también materiales. La misma historia, la misma arqueología, las mismas cosas que utiliza el enemigo, con eso mismo vamos a darles en la cabeza, ¿verdad? Pero tienen que prepararse. ¿Por qué? Porque no estudiamos, no investigamos, creemos lo que nos dicen de domingo a domingo, o ahora de Shabbat en Shabbat, pero usted no debe ser así, usted tiene que estar escudriñando todos los días, toda la semana, no me crea a mí, yo le doy ciertas herramientas, usted tiene que estudiar más, debemos cambiar una cultura de comodidad a una cultura de excelencia, a una cultura de investigación, porque falta de preparación igual pobreza, pobreza igual esclavitud, esclavitud igual muerte. Debemos romper eso y prepararnos. Así es que alístense a estudiar. Muy bien, continuemos. Esto es un resumen de lo anterior. Vimos en el siglo IV, recién se empezó a utilizar la fórmula trinitaria Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la Enciclopedia Católica, 1913, los católicos reconocen que el bautismo fue cambiado por la Iglesia Católica. Ahí mismo esta obra, Enciclopedia Católica, volumen 8. Justino Mártir fue uno de los primeros padres de la Iglesia Católica Romana que ayudó a cambiar el antiguo bautismo de en el nombre de Jesucristo a los títulos de Padre, Hijo y de Espíritu Santo. Justino Mártir, uno de los padres de la Iglesia, dice no. Ahí dice que él fue el que ayudó a cambiar de la inmersión en el nombre de Yeshua a la inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No fue ninguno de los apóstoles del Mesías, sino un filósofo, un sacerdote católico hizo eso. Hay también en esta obra, en la Enciclopedia Católica de 1967, una referencia explícita a la fórmula trinitaria bautismal no es encontrada en los primeros siglos. No hay Trinidad en los primeros siglos. Luego de Constantino, concilio de Nicea, concilio de Constantinopla, etcétera, etcétera, ahí se establece Padre, Hijo y Espíritu Santo por decreto imperial de Roma, no por revelación del cielo. Trinidad es paganismo, es invocar a un ídolo. Y la Escritura dice que no se mencione en vuestros labios los nombres a los ídolos. Vimos de Iglesia Católica, ahora vamos a ver obras académicas como la Enciclopedia Británica en la edición 11, el volumen 3, página 365-366. Si necesita que le regrese alguna lámina para que usted le tome foto y pueda consultar luego, por favor avísenme. Ahí dice la Enciclopedia Bautismal, la Enciclopedia Británica, perdón, estaba mirando con mis ojos algo y estaba pronunciando otra cosa. La fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesucristo a las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica en el siglo II. En el volumen 3, página 82 de la misma Enciclopedia Británica dice, en la más antigua de todas las fuentes se afirma que el bautismo tuvo lugar en el nombre de Jesucristo, miren. La Enciclopedia Carney, la Enciclopedia de Religión, dice, la iglesia primitiva siempre bautizó en el nombre del Señor Jesús, hasta el desarrollo de la doctrina de la Trinidad en el siglo II. Miren, doctrina humana, levadura humana, por eso sáquense de toda levadura, salgan de Babilonia, pueblo mío, para que no sean partícipes ni de sus plagas ni de sus pecados. Usar la Trinidad es Babilonia. Clamar al Espíritu Santo es Babilonia. Usted debe pedir con propiedad porque ya tiene un crecimiento, no está recibiendo leche sino alimento sólido. Entonces el hijo cuando ya crece, ya sabe cómo se llama el papá. Ya sabe que el papá es gerente de una empresa, ¿verdad? Ya sabe que el papá hace sus actividades, a qué se dedica su papá, sabe quién es su padre. Usted ahora, la palabra, la instrucción le va dando un crecimiento espiritual, usted ya sabe.
el Padre y el Hijo, y actúan sobre nosotros. Por eso en Juan 14 dice, aquel que guarda mis mandatos, ese es el que ama. Y yo le amaré y mi Padre le amará. Y vendremos el Padre y yo y haremos morada en él, el Padre y el Hijo. ¿Quién conoce al Padre? Conoce al Hijo. Nadie conoce al Padre si no lo revela el Hijo. Y nadie conoce al Hijo si no lo revela el Padre. Las palabras de Yeshua, los profetas, Moisés, nunca hablaron de Trinidad. Eso nació con Constantino, eso nació con la Iglesia Católica Romana y debemos romper esas enseñanzas que no están en la Torá, porque eso es Babilonia. Babilonia, si daña la educación, altera su genética y si altera su genética ya no puede gobernar, sale del Edén porque solamente los hijos gobiernan. Es un tema de adoración, es un tema de genética, es un tema de gobierno porque nos fue dado gobierno para sojuzgar la tierra. Babilonia quiere gobernar la tierra, implementando sistemas falsos y se basa en estas cosas porque esto nos resta autoridad, nos resta poder, nos resta gobierno, altera la genética. Una instrucción mal dada le deforma a usted, le vuelve cojo, mutilado, patojo, ciego. Y los mutilados no entrarán en la congregación del Señor. No se refiere a cosas físicas porque la palabra sana, sino a cosas espirituales. Doctrina extraña es como un esperma corrompido que ingresa al vientre de la mujer. ¿Qué es lo que va a engendrar? Algo corrompido, algo dañado. Debemos volver a la restauración de la palabra del Padre. Continuemos. En la enciclopedia Hastings, también Enciclopedia de Religión, volumen 2, página 377, la 378 y la 389. Escuchen. El bautismo cristiano fue administrado usando el nombre de Jesús. El uso de la fórmula trinitaria de ninguna manera se sugiere en la historia de la iglesia primitiva. El bautismo fue siempre en el nombre de Jesús. Hasta el momento de Justino Mártir, cuando la fórmula trinitaria se comenzó a utilizar. Miren, con Justino Mártir él estableció fórmula trinitaria. Antes no había y lo dice la Iglesia Católica, vimos los apóstoles, vimos la prueba en el texto hebreo, vimos en el texto griego también, vimos lo que dice la Iglesia Católica, lo que dicen enciclopedias que no tiene, que muchas de ellas como la británica no tienen nada que ver con religión. No existía eso. La Iglesia Católica reconoce que fue una añadidura. ¿Y por qué fue una añadidura? Es como un ejemplo. Voy a ponerles esto. Esta es mi Biblia, ¿verdad? Entonces tiene algunos apuntes, tiene al lado. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando se empezaron a traducir a los otros textos, empezaron a traducir textos para las imprentas, vieron una nota así, que era mía personal, y lo pusieron como si fuese el texto original, es decir, al texto original le añadieron el comentario particular de alguien. Eso es lo que pasó con las traducciones y eso también dice la Iglesia Católica, que muchas de las cosas que hubieron eran comentarios personales y se lo hizo así. Entonces, en esta época, alguien puso para favorecer la doctrina, porque decía, no, el espíritu también tiene que estar aquí. Y luego en los otros códices que tradujeron, eso lo pusieron como una verdad. Pero toda la evidencia me apunta que no fue así. Y recuerden, recalco siempre, esto no es blasfemia contra el Espíritu. Más bien blasfemia contra el Espíritu, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Escritura es el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. No niego al Espíritu. Y más bien salimos favorecidos, mire. Porque no, la Escritura me dice que no es solamente un Espíritu que opera en usted que quiere llenarlo el Padre. Son dos, doble porción. El Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. Más bien con esta verdad somos restaurados y más bendecidos, porque siempre la verdad opera así. Vamos a ver. Hastings, otro estudioso, un comentarista. Me dicen que se cortó el audio, si me pueden verificar, por favor. Yo tengo un buen nivel de audio, ya lo estamos verificando. Por favor, si me confirman. Estamos bien, ¿verdad? Estoy verificando y estamos bien.
Parece que es un tema de audio allá en España. Esperemos que se normalice. Perfecto, muy bien. Entonces, Casting dice, miren, en relación con Hechos 2:38, el nombre era sinónimo de persona. El pago se hacía siempre en nombre de alguna persona, refiriéndose a la propiedad. Por lo tanto, al ser bautizados en el nombre de Jesús, se convertían en propiedad personal. Vosotros sois del Mesías. Miren, claro, en el nombre de él, ¿qué significa? Y esto tiene que ver con ustedes hemos estudiado y vamos a mencionar rápidamente porque esto. ¿Cuál es el sistema legal de adopción del padre? En Efesios 1 dice que nosotros hemos sido adoptados como hijos suyos, ¿verdad? ¿Por qué los hijos de las esclavas de Lea, de Raquel, eran considerados hijos suyos? ¿Por qué el hijo de la esclava Agar era considerado hijo de Sara? Esa era una práctica en el antiguo Medio Oriente que está en el Código de Hammurabi, las leyes de adopción. Entonces, ¿qué decían? Que si es que alguien eh, eh, tomaba una criatura, era cedida en adopción y apenas salía del vientre materno, lo tomaba aún mojado en el agua del agua fuente, lo tomaba en sus manos y lo ponía en sus regazos, ese era un derecho irrenunciable de adopción. La otra madre que se dio ese derecho ya no tenía opción a reclamar. Por eso cuando nacían le escogían quién iba a adoptarlo en sus manos y era paternidad. Eso es lo que hace. Nosotros nos sumergimos en las aguas para arrepentimiento, ¿verdad? Nos sumergimos en el Ruach, Él nos recibe y nos adopta como hijos suyos. Por eso el pueblo pasó por el Mar Rojo, ¿verdad? Salieron los que tenían que salir, los que no, se quedó ahí Egipto y los recibió afuera el Padre y ya como una nación suya. ¿Por qué no les dio la Torá antes de que pasen el mar de los juncos o Mar Rojo? Les dio después, porque ya eran hijos, es decir, otra perla para Shavuot. Shavuot es para hijos. Los hijos guardan la palabra, los hijos son discípulos de su hijo. Claro, ¿verdad? Entonces, por eso es importante en el nombre de. Cuando le bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usted le está asignando a esa persona a otra entidad espiritual. Y hoy en el nombre de Yeshua que se corte sobre usted toda asignación que hubo cuando usted se sumergió en las aguas, que invocaron a la Trinidad que no existe. Y hoy en el nombre de Yeshua, de todos ustedes que nos cortan, que nos están escuchando, de todos aquellos que van a escuchar esta enseñanza, en mi vida, en mi esposa, en mis generaciones, todos aquellos que recibieron asignación por la Trinidad, hoy es cortada en el nombre de Yeshua y hoy se asigna en el nombre de Yeshua, que ahí donde está usted pueda recibir, y si no nos podemos ver físicamente, que cuando venga Shavuot, que sean asignados, consignados como propiedad de Yeshua HaMashiach y que reciban la inmersión en el nombre de Yeshua, cortada toda asignación idolátrica y se establece sobre sus vidas, sobre sus generaciones, el nombre de Yeshua HaMashiach, porque asignarle a un nombre, cuando usted se sumerge, le da paternidad, le da autoridad a usted como padre y usted está bajo un manto espiritual pagano. Ese es el tema espiritual de la Trinidad. Babilonia, Satanás no hace de gratis las cosas. No es que no hay ninguna intención de fondo. Él siempre es para dañarnos la imagen. Sí, lo ideal sería. Muchos de ustedes ya recibieron también esa inmersión, ¿verdad? Pero han venido nuevas personas y creo que vamos a coordinar otra inmersión para que se sumerjan en el nombre de Yeshua. Con muchos de ustedes ya lo hicimos. Con otros no se lo había hecho y toca hacerlo. Muy bien, continuemos. También, en la Nueva Enciclopedia Internacional, miren, el término Trinidad se originó por Tertuliano, padre de la Iglesia Católica Romana. Vimos, Justino Mártir se inventa Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tertuliano ya la Trinidad. Miren cómo fue avanzando mientras más se alejaron del dominio de su raíz hebrea, de los apóstoles de Jerusalén, y empezó a fundarse la nueva iglesia, se fueron alejando y fueron cayendo más y más en errores. Y así todos los errores, barbaridades que tiene la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Miren, Trinidad no es bíblico, no está en la Escritura.
Ahora vamos a ver el segundo texto. Muy bien, todavía tenemos algún tiempo, si me conceden tiempo. Yo sé que están deseosos por ir a comer, a almorzar, pero comamos el alimento espiritual. A las 14 horas, Torah para niños, recuerden. Vamos a avanzar. Sí tenemos tiempo. Primera de Juan 5, del 7 al 8. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en el uno. ¿Verdad? Entonces, Mateo 28, 19, usted con lo que conoce ahora ya no lo va a utilizar. Muchos me dirán, pero primera de Juan 5, del 7 al 8, muy bien, vamos a analizar. Todo está fríamente calculado, como suele decir la pastora Nicari. Ahí tienen en hebreo, en griego, perdón. Y ahí el texto en griego, en primera de Juan 5, 7, no menciona tal cual tenemos en la Biblia Reina Valera. Y de hecho, voy a mostrarles la Biblia textual antes de seguir. Primera de Juan. Espero, bueno, esta cámara sí es buena, que ustedes lo lean, porque no le tomé una foto de esto. Y bueno, y no quise tomarlo porque quería que ustedes miren en textos originales. Primera de Juan 5, 7. Mire. A este lado, espero que puedan mirarlo bien, porque tres son los que dan testimonio, ¿verdad? Tres son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Tres son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. La Biblia textual, que es una de las muy buenas traducciones que hay actualmente. Primera de Juan 5, 7. Miren, no hay el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Este versículo 7 es añadidura, y ya vamos a estudiar. Esto pasó lo mismo que en Mateo 28, 19. No hay tres son los que dan testimonio en el cielo. Y hay en varias versiones, no solamente en la textual. Yo quise mostrarles esta para que miren que hay así. Si alguno tiene esta en su casa, compruébele este momento, o si no, adquiere la Biblia textual, es muy buena. Hay unas dos, tres cosas por ahí que hay que compararlas con otras versiones, con el texto original, pero esta es una de las muy buenas versiones que hay actualmente. Entonces, miren, este texto dice: tres son los que dan testimonio, ¿verdad? Pero no dice en el cielo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres lo que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y eso se refiere a manifestación de Yeshua. No se refiere a otra cosa. No hay Trinidad ahí. Eso es alterado: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y está en una Biblia. Y vamos a ver también el estudio de eso. Bueno, aquí está más en detalle esto. Aquí está ese mismo texto. Y aquí no aparece ni pater, ni filios, ¿verdad? No me meto mucho al texto griego porque no quiero entrarme por ahí, porque sé que muchos no manejan eso, pero aquí no existe eso. Lo puse como evidencia para algunos. Si alguno conoce, tómele un clic y luego lo vemos. Vamos a revisar el tema de Primera de Juan. Miren, Erasmo de Rotterdam, miren, en el año 1519, es decir, no están tan lejos de acá,
¿verdad? En plena era de ya cerrando la Edad Media, la edad más oscura de la historia de la humanidad, dice, miren, que él en su versión que hizo de la Biblia, él excluyó Primera de Juan 5, 7 y 8 de las ediciones 1516 y 1519. Porque, miren, no halló en más de 5,000 manuscritos griegos antiguos, no halló nada relacionado con eso. 5,000 manuscritos que él utilizó para traducir, no encontró ese texto de Primera de Juan 7, que 3 son los que dan testimonio en el cielo. Sino solamente en manuscritos recientes de la Vulgata. Ya vimos que quién escribió la Vulgata, ¿verdad? Él utilizó Padre, Hijo y Espíritu Santo. Antes no había eso. La Biblia latina que se escribió, ahí empezó a aparecer eso. Pero Erasmo, él no utilizó porque en 5,000 manuscritos no halló, sino solamente en esta versión. Entonces él dijo, uno dice esto, 5,000 no dicen, entonces esto está mal, no voy a utilizar. ¿Qué es lo que hizo? La iglesia le presionó que incluya eso. Y él dijo, si hallaban un solo manuscrito griego que tuviera eso, que él incluiría. Entonces, la Iglesia Católica se inventó un manuscrito griego. Y ahí él terminó aceptando y ya introdujo esa fórmula en 1520. Pero en las versiones de Biblia de 1516, 1519 no había. Y esto está escrito en un libro que se llama La Unicidad de Dios, de David Bernard. Usted puede verificar lo que le digo, un documento histórico que no había. Miren, en 5,000 manuscritos antiguos no hubo. Recién luego de la Vulgata Latina ahí empezaron a usarlo. Entonces, este trabajo de Erasmo se llamó el Textus Receptus. El otro era Códice Sinaítico, ¿verdad? Entonces, este Textus Receptus fue la base de la Biblia Reina Valera. Y ahí está la última que incluía este versículo que le forzaron a introducir él. Utilizó Casiodoro de Reina y su compañero Valera, sacerdotes católicos, para empezar a traducir, y ahí es que aparece ya el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres concuerdan en uno. Antes no había. La Biblia textual que le mostré, 3 son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. En la nueva versión internacional tampoco hay eso. Y sí tengo yo por ahí una nueva versión internacional. 3 son los que dan testimonio en la sangre. Si usted tiene una versión, una Biblia, nueva versión internacional, verifique esto. 3 son los que dan testimonio. No hay testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Recién eso aparece. Luego, después, miren, a partir del año 1520. Este texto, el de Mateo es más antiguo, la alteración, pero este es de reciente. No tiene muchos años, alrededor de 600 años. Menos de 600 años. Miren, en el libro Comentarios del Nuevo Testamento de Bornet y Schroeder mencionan: el texto recibido en los versículos 5 y 7 de 1 de Juan 5 dice: es acrecentado por una interpolación célebre en la historia del texto del Nuevo Testamento, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, la Palabra y el Espíritu. Estos 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan en uno. Las bastardillas no son auténticas. Tienen su origen en una falsa interpretación de los versículos 6 y 7, la parte inicial del versículo 7. Algunos escritores antiguos, como Cipriano, vieron en los 3 que dan testimonio una alusión a la Trinidad. Esta interpolación, primero escrita al margen de un manuscrito,
habrá sido admitida en el texto por un copista ignorante. Esas palabras no se encuentran en ningún manuscrito griego, excepto uno que data del siglo XVI y en uno greco-latino del siglo XV. Falta igualmente en todas las versiones antiguas. Miren, alguien escribió, dijo, si esto es aquí, entonces Trinidad, porque ya había la corriente de la Trinidad, y lo incluyó como comentario al lado, y eso lo tomaron. Erasmo fue forzado a ponerlo y lo puso. Y miren, y aquí comentarios del Nuevo Testamento. Y estos comentaristas son comentaristas cristianos, mis amados hermanos. Vamos a ver de esto del libro que les mencioné anteriormente, La unicidad de Dios. Cómprese libros, invierta en Biblios, en libros, por favor. Continuemos. Ahí dice él, sin embargo, hay un acuerdo prácticamente unánime entre los eruditos bíblicos de que este versículo realmente no forma parte de la Biblia. Miren, entre todos los estudiosos de la Biblia, todos los biblistas, todos los especialistas en lenguajes, ahí dice que hay un acuerdo unánime de que el versículo, de que tres lo que dan testimonios en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no forma parte de la Biblia. Todas las traducciones mayores en inglés, desde la versión King James, que es la más famosa, dice la han omitido. Incluso esta versión revisada estándar, la Biblia amplificada, la nueva versión internacional, omiten eso, no existe eso en esas versiones. Dice, el texto Nestlé en griego también omite. Nueva versión internacional presenta el texto así, porque hay tres que testifican, el espíritu, el agua y la sangre, y eso es lo que también ahí mi hermana puso ahí, el espíritu, el agua y la sangre. Dice, la King James Version, la versión en inglés, la más usada, la base de todas las otras en inglés, dice, incluyó el versículo 7 solamente porque la edición del texto griego de 1522 compilado por Erasmo la incluía. Y ya vimos por qué Erasmo incluyó por presión, pero él antes en otras dos versiones no lo incluyó porque no halló en 5,000 textos griegos antiguos. Solamente en la Vulgata, la que usaba la Iglesia Católica Romana en latín. Miren, entonces injertaron algo humano, algo que no hay en la escritura. ¿Y qué dice la escritura en Deuteronomio? No añadas ni quites nada de la palabra, porque te vendrán plagas. Se añadió Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se añadió Trinidad. ¿Qué ha estado repitiendo el pueblo del Padre? Maldiciones. Y la escritura dice, no añadas ni quites nada en Proverbios para que no seas hallados mentirosos. ¿Quiénes enseñan Trinidad? ¿Quiénes enseñan Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Quiénes repiten Trinidad? ¿Quiénes repiten Espíritu Santo? Están. ¿Quiénes repiten Padre, Hijo y Espíritu Santo? Están siendo mentirosos. Y toda mentira, está escrito que todo saldrá a la luz y serán expuestos públicamente, y eso es lo que está pasando. Añadieron, sin respetar la Torá del Padre, para favorecer intereses, doctrinas humanas, porque en esa época ya estaba totalmente corrompida, prostituida la iglesia católica en esa época, y luego originó la división, de ahí mismo salió la iglesia protestante, viene de ese vientre de mentira y un vientre de adulteración de la palabra del Todopoderoso. No existe ese texto, fue también injertado, puesto. Vamos a ver una evidencia externa. El pasaje está ausente en todos los textos, en los manuscritos griegos conocidos, excepto 4, y esos están relacionados con la Vulgata, ¿verdad? Ya menciona los manuscritos 61 del siglo XVI, 88 del 12, el manuscrito 629 del 14, 14 al 15 y el 635 del siglo XI.
4 tienen, 5.000 no lo tienen, y 5.000 más antiguos. Todos estos son de la Edad Moderna, miren, son del siglo X para adelante. Es decir, 1.000 años anteriores no mencionaron nada, 5.000 textos. 4 tienen. Otra evidencia externa de esto. El pasaje no es mencionado por ninguno de los padres griegos. Usted estudia, le invito a que investigue, puede descargarse en internet, investigue. Padres de la iglesia y padres apostólicos. Y va a ver cómo usted va a entender por qué hubieron tanto cambio que se introdujo la filosofía en lugar de la emuná. Porque un error que nosotros no tenemos, y lo investigo que si no tiene, adquiera. Nosotros tenemos una publicación acerca del siglo I, el contexto de las enseñanzas de Yeshua de los 2 primeros siglos, para que usted se nutra, pero también usted investigue padres de la iglesia, padres apostólicos, y usted va a darse cuenta cómo surgieron todas estas teorías que tenemos ahora, nacieron ahí. No es algo nuevo, fue cuando se incluyó la filosofía y porque se alejaron de su raíz original. Dice, los padres griegos no mencionaron nada de eso, ¿verdad? Recién aparece en 1215. Este pasaje está ausente en todos los manuscritos de las versiones antiguas, versiones de Biblia, siria, copta, armenia, etíope, árabe y eslavónica. No existe, excepto en la latina, la vulgata. Otra, la parte interna, probabilidad interna. En lo referente a la probabilidad de transcripción, si el pasaje hubiese sido original, no se puede hallar ninguna buena razón que justifique su omisión, bien accidental o intencionalmente, por copistas de cientos de manuscritos griegos y por traducciones de las versiones antiguas. Es decir, uno que se haya equivocado está bien, pero 5.000 y ahí hay otra cosa. Entonces, no existe prueba, evidencia interna del mismo texto, de la misma Biblia, externa no da. Hay documentos históricos que no existen, pruebas de manuscritos que no existen, es una añadidura. Muchos estudiosos concluyen que eso fue una añadidura y en versiones actuales como la textual que les mostré, la NBI, no existe ese pasaje. Incluso la Reina Valera menciona que ese no existe en los manuscritos más antiguos. Es tiempo de volver a a estudiar, adquirir material y comprarse Biblias de estudio. Eso le va a ayudar bastante. Esto de un comentario, esta página voy a leerles, tal vez ustedes no lo puedan verlo, pero yo voy a leerlo aquí. Dice, la evidencia textual establece la omisión del fin del versículo 7 y del comienzo del versículo 8. No aparecen las palabras en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Eso no existe. El texto que queda de los versículos 7 y 8 es el siguiente, porque tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. El texto de los versículos 7 y 8, como aparece en la Reina Valera, no se encuentra en ningún manuscrito griego anterior a los siglos XV y XVI. Las palabras mencionadas penetraron en las Biblias del siglo XVI, miren, entre ellas la versión Reina Valera, a través del texto griego del Nuevo Testamento de Erasmo. Dice, Erasmo, según se dice, prometió incluir las palabras en cuestión en su Nuevo Testamento griego si se le mostraba un solo manuscrito griego procedente de una biblioteca de Dublín, conocido como 34, con las palabras mencionadas, y las incluía en su texto. Ahora se cree que dicho pasaje se introdujo en las últimas ediciones de la Vulgata por error de un copista que incluyó un comentario exegético marginal en el texto de la Biblia que estaba copiando. Las palabras o texto impugnado se han usado mucho para apoyar la doctrina de la Trinidad, pero como las pruebas en contra de su autenticidad son abrumadoras, ese apoyo no tiene valor y por lo tanto no debe usarse. A pesar de que tales palabras están en la Vulgata, se admite con franqueza en una sola obra católica. Ahora se afirma generalmente que este pasaje llamado coma Juanina, que es inciso, se puede traducir como inciso de Juan, dice, es una glosa que se introdujo desde hace mucho en el texto de la antigua Vulgata latina, pero que llegó hasta el texto griego solo en los siglos XV y XVI. Y esto es de la obra Comentario Católico de las Sagradas Escrituras de Thomas Nelson e hijos. Miren, fue añadidura
no está en los textos originales, entonces no hay una versión, no hay contundencia en manuscritos antiguos. Por eso es que usted debe ser un estudioso de las escrituras y tener varias versiones y dedicar tiempo a estudiar, a prepararse, porque no... Perdón, me estaba entrando una llamada. Tengo una reunión a las 3 de la tarde y me están preguntando eso. Entonces, miren, no hay evidencia bíblica, histórica, ni siquiera profética. Hemos estudiado la primera clase toda evidencia bíblica solamente del Padre e Hijo en el Tanakh, ¿verdad? Y también en el Nuevo Pacto. Hemos visto la Trinidad, de evolución histórica, cómo salió, las Trinidades paganas. Hoy estamos estudiando textos controversiales respecto a esto de la Trinidad. No hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu que se derramó fue el Espíritu del Padre, porque ese es el cumplimiento de la profecía de Joel. Otro texto que se utiliza, Génesis 1:26, y dijo el Altísimo, hagamos del hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastre sobre la tierra. Entonces, cuando dice aquí, hagamos al hombre, dice, ahí está la Trinidad. Pero aquí, mis amados hermanos, no existe Trinidad. Hemos visto Juan 1:1, Colosenses 1, de versículos 16 en adelante, que todo fue hecho por medio de Él y para Él. Que sin Él nada de lo que existe fue hecho. Que Él creó todo lo que es visible e invisible, tanto como todos los principales dominios potestades. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. ¿Verdad? Todo eso fue hecho por el Mesías. Ahí estaba el Padre y el Hijo, y ángeles, y toda la creación. Pero aquí no da para Trinidad. Eso es forzar un texto a decir algo que no dice. Aquí usted no puede decir que hay Trinidad. Y finalmente vamos a mostrarle otro texto que también se utiliza. Dice, en Mateo 3, del 16 al 17. Y Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y muchos dicen, aquí están los tres, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A ver, un momento, leamos. Y Yeshua, y dice, vio al Espíritu de Dios, no dice al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Joel, yo derramaré de mi Espíritu. Y Pedro repitió, esto es lo que dijo el profeta Joel, que en aquellos tiempos derramaré de mi espíritu. Aquí no hay Trinidad. Aquí vemos Yeshua recibiendo el Espíritu del Padre, porque eso necesitaba equiparse para recibir. Y dice, ese es mi Hijo. ¿Verdad? Entonces ahí vemos al Padre refiriéndose al Hijo. El que está en el trono le dio el libro con los sellos al Cordero, ¿verdad? Al león de la tribu de Judá. En Daniel 7, el anciano de días que está sentado en el trono, se le acerca uno parecido al Hijo del Hombre, al cual se le da dominio y dominio eterno. Aquí no hay Trinidad. Aquí dice el Espíritu de Dios. Pero como yo he sido educado a programado Trinidad, entonces digo Espíritu Santo. Y leo el texto conforme fui adoctrinado y no lo que dice el texto. Debemos aprender a mirar el texto conforme está escrito, libre de influencias. Y la invitación es que empecemos a mirar las escrituras desde un punto de vista sin apasionamientos, sino con amor a la verdad. La pasión para buscar la verdad, no para favorecer una doctrina, no para buscar justificar pensamientos o creencias mías. Yo debo someterme a lo que dice la evidencia escritural. Yo debo someterme a lo que dice el texto bíblico. Mis amados hermanos, aquí